Listo, no sé si ahí lo estás viendo bien. Que Sí, ya simplemente se está viendo bien. listo. Bien, perfecto. Si lo puede agrandar como un poquito más estaría perfecto. Sí, ahí Ahí está, ya. está. Sí, se ve. Listo, perfecto. Bueno, entonces obviamente tomo como mismo título del último capítulo, si es posible, la epistemología, en donde pues creo que el objetivo, según lo que entendí de la sesión pasada, era como tratar también de darle un cierre y una suerte de circularidad a todo lo que se ha expuesto en el texto de Dance. Entonces voy a ir iniciando, pues también comentando en lo posible para también después ver ustedes que me corrigen porque quizás algunas cosas no las tengo tan precisas, entonces espero también ahí su apoyo. Bueno, frente al escepticismo, una constante en todo su libro, Dancy inicia su coda planteando la problemática de que la tarea epistemológica no puede ni completarse y ni siquiera iniciarse, tal cual como desde el primer capítulo, como iniciaba el libro, en donde no era posible ni siquiera pretender el conocimiento. Este capítulo pues lo va iniciando con el supuesto de que ni siquiera tampoco tenemos la capacidad ni siquiera de iniciarse en sí mismo. Toma entonces Dancy dos posturas, la de Hegel y la de Quine, como promesas de respuesta al escéptico. Hegel propone en su concepción de fenomenología unas etapas dialécticas entre la conciencia, lo que existe para nosotros, y lo que existe en sí mismo para alcanzar el conocimiento. Ante una no correspondencia entre el para nosotros y en el en sí mismo, dicha negación determinada ha de llevar a otra etapa de conciencia y objeto hasta que desaparezca esta no correspondencia y llegar a una comprensión, o creo yo, supuesta comprensión de la realidad. Y aquí cito lo que anota Dancy. Y este progreso de una forma de conciencia a otra continuará hasta que alcancemos una forma en que la distinción entre el objeto para nosotros y el objeto en sí mismo desaparezca por completo, porque hayamos alcanzado una conciencia cuyo objeto solo existe en sí mismo en la medida en que existe para nosotros. Por lo menos aquí, la conciencia ya no parece obstaculizada por lo que es externo a ella. Hemos alcanzado un nivel en el que la conciencia puede ser y es su propio objeto. Entonces, como lo afirma Dancy, acá el escepticismo como contradicción, curiosamente, es el motor de estas nuevas etapas de conciencia que llevan a una comprensión de la realidad y a la tarea epistemológica. Sin embargo, aunque lo anterior supone una respuesta al escéptico, me genera a mí la inquietud de cómo verificar finalmente la correspondencia entre el para nosotros y el en sí en esa etapa final de conciencia. Entonces, lo que yo me pregunto acá es, finalmente él lo está proponiendo casi como una suerte de internalismo, en donde finalmente es la conciencia, la percepción que tenemos del objeto, esa relación casi que dual, dialéctica como lo propone, va generando un reemplazo del criterio como él lo proponía, al mismo tiempo que también un cambio del objeto, algo que todavía para mí no es tan sencillo, digamos, porque yo entiendo que es como el objeto para nosotros, no el objeto en sí, y si al final no necesita esto de alguna forma una postura externalista. Esa es la pregunta que yo hago en este primer apartado. Por su parte, Quine propone que la tarea epistemológica debe hacer parte de la ciencia y la neurofisiología en lugar de tratarla autónomamente como una primera filosofía, entendiendo esa idea de primera filosofía que no me queda claro, como una idea de una metafilosofía que casi que tiene esa comparación de los significados analíticos que Quine tanto ataca, es decir, que hayan casi pues como unas verdades absolutas y que no haya una verificación o que sean de alguna forma no verificacionables. Y en este caso, pues es como la contraparte que siempre ha sostenido Quine. Continúo. Lo anterior, es decir, esa propuesta de insertar la epistemología dentro de las ciencias naturales o la neurofisiología, es el concepto de epistemología naturalizada que estudia las conexiones causales entre los datos y la formación de creencia, es decir, entre los inputs, las percepciones que tenemos que pueden llegar a ser, él siempre lo pone como inputs escasos, es decir, una percepción visual o organoléctrica que puede ser muy pequeña, pero que genera todo este output torrenciales como él lo propone, es decir, una gran cantidad de creencias hasta llegar precisamente a observaciones de tipo teórica, y aquí es donde él entonces busca hacer ese rastreo, como yo lo entiendo, desde la percepción humana fisiológica y la actividad cerebral.
esta propuesta de epistemología naturalizada, es decir, del rastreo causal entre el input y el output, en lugar de centrarse en lo que se ha venido tratando anteriormente, y especialmente en los primeros capítulos, en las teorías de justificación entre input y outputs. El escepticismo que se haría en este caso va con la frase que, abro comillas, si nuestra ciencia fuera verdadera, ¿cómo lo sabríamos? Cierro comillas, en donde Dan se afirma que Quine admite ese interrogante, pero que rechaza, digamos, del escéptico argumentos en el orden lógico y que solo admite argumentos o posibilidades de refutación dentro del ámbito fisicalista o cientificista. Y aquí es donde, digamos, me llama mucho la atención como lo radical en este caso, no sé si lo radical, pero sí, digamos, lo sorpresivo y cómo se inclina mucho más y reposa casi que todo su teoría hacia la parte de la ciencia, entonces donde solo la ciencia se refuta a sí misma y asimismo que abro comillas, como lo dice Dancy, el único criterio de realidad es el que nos proporciona la ciencia. La única realidad es la que describe la ciencia. Así que, de nuevo, no hay peligro alguno de que nuestro criterio deje de ajustarse al objeto, dado que la ciencia proporciona a la vez tanto el criterio y el objeto. Es muy curioso y aquí hago un punto porque pareciera que tanto Hegel como el mismo Quine llegan a lo mismo, como que el objeto y el criterio se vuelven a la larga uno solo, desde mi comprensión, uno desde el internalismo y el segundo desde el externalismo. Continúo acá. Pareciera pues que Quine subsume la tarea epistemológica a un método de investigación cientificista, valiéndose de una suerte de externalismo contrario a Hegel, y vuelvo a lo mismo. Parece que los dos llegan a un mismo punto, pareciera ser uno desde el externalismo y el otro desde el internalismo. Al final, la conclusión para Dancy no parece mostrar nada más de lo que se ha expuesto en estas sesiones de este seminario, que como investigadores debemos comprometernos con el escepticismo, casi como algo inevitable, más como un método que como una teoría, y que posiblemente siempre debamos generar un diálogo, más que un debate, entre internalismo y externalismo, o entre coherentismo y fundamentalismos en sus distintas vertientes débiles, creería yo, que permitan a la larga la posibilidad de no la o una epistemología, sino de las epistemologías, como también pues lo hemos trabajado acá, desde supuestos ontológicos plurales que deriven finalmente también en una pluralidad epistemológica. Entonces, para concluir en este caso y con lo que se había mencionado en la sesión pasada, pues el libro de alguna forma lo que plantea es pues una mirada que, a pesar de proponerse contemporánea, creo yo, y como lo hemos discutido, de alguna forma guarda una relación con unas posturas obviamente tradicionales vistas a la luz de casi unas 3 décadas de la emergencia del libro, creo yo, aunque creo que la edición es del 93, pero creo que es del 70, si mal no estoy, ahí sí me disculparán. Pero claro, nos está llevando de alguna forma a esta reflexión que estamos teniendo acá. Si al final tenemos que elegir solamente una postura, si tenemos que comprometernos finalmente con una teoría precisamente para abordar un presupuesto ontológico, para abordar ese supuesto que estamos haciendo desde nuestra investigación, o si hemos mantener, digamos, así como unos primeros criterios iniciales, entrar y salir, volver a revisar otro tipo de teorías, volver a revisar, digamos, los mismos supuestos ontológicos para de pronto no casarnos en algo que nos vaya a generar precisamente como todas estas disyuntivas de que tengamos que asumir una posición más dentro del coherentismo o más del fundamentalismo. Yo creería, digamos, también para mis adentros y dentro de la investigación artística y especialmente la música, que mi postura podría estar más con un supuesto de un coherentismo para quizás revisar mucho más ese sistema de redes de creencias justificadas sin una necesidad, digamos, de encontrar una verdad a partir de un verificacionismo, digamos, planteado el fundamentalismo. Entonces, lo que me lleva al libro finalmente es a eso, a plantear unos paradigmas, unas orientaciones en la tarea epistemológica que de todas formas, y como se los he escuchado a ustedes, porque para mí el tema, insisto, es completamente novedosa, ya tienen, digamos, una aura muy tradicional, de pronto muy en la idea de la epistemología como una teoría única de conocimiento, pero que claramente se ha puesto sobre la mesa que perseguir eso, y de hecho con lo que se ha planteado de un anarquismo epistemológico puede ser quizás como la salida para nosotros como investigadores. Con eso termino. Bueno, Sebastián, gracias. Pues ahí yo veo como varios puntos clave y en general mi reacción va en una línea muy parecida.
podría compartirla después de esta, como para seguir como el hilo conductor. Y bueno, aquí hay varios puntos que me gustaría como comentar. Y es, primero, esta noción de Hegel del escepticismo como contradicción, me parece como chévere, ¿no? En el sentido de que a lo mejor esta actitud escéptica y en general sí, la actitud escéptica pues tiene esta función de contradecir las certezas que tenemos sobre el mundo, ¿no? Digamos, en este ejercicio de conocer. Y justamente como usted lo menciona y lo mencionamos en la primera sesión, pues a lo mejor aquí el escepticismo, pues más que ser como una contradicción que impide el conocimiento, a lo mejor y es más bien como algo que está a nuestro favor, ¿no? Es más bien como una condición para el conocimiento mismo, en el sentido de que nos permite revisar de forma permanente lo que creemos sobre la realidad, revisar cómo la validez de esas creencias y buscar caminos para justificar de la mejor manera posible esas creencias. Entonces yo creo que hay cierta circularidad en nuestro ejercicio reflexivo en este libro. Y yo he hecho para construir mi reflexión, mi reacción, lo que se fue leer todas las reacciones. Y pues sí, la primera reacción era la que estaba más cercana a esto, en el sentido de que es volver al problema del escepticismo y como usted lo menciona, pues parece que el punto es ese, ¿no? Como no estar en esa pelea definitiva con el escepticismo, sino más bien en el contexto de esa misma pelea, pues podemos encontrar caminos más fiables para conocer o decir cosas sobre lo que existe y sus propiedades. Eh, claro, usted también plantea una pregunta escéptica gigante que queda ahí abierta, ¿no? ¿Cómo es posible verificar la correspondencia entre mundo y conciencia de ese mundo en el contexto de esta idea hegeliana, según la cual, pues, en el ámbito de estas contradicciones vamos llegando a un estado de conciencia superior donde coinciden sujeto y objeto? ¿Cómo lo verificamos? Es que ese es el problema que sigue ahí abierto y viene de nuevo el problema de la justificación, ¿no? Tenemos que buscar criterios para justificar eso y bueno, de eso trata el libro y a lo mejor yo creo que esto que usted dice al final de que inevitablemente vamos a estar metidos en discusiones como coherentismo, fundamentalismo, internalismo, externalismo, yo sumaría idealismo, realismo. Son preguntas que van a estar a lo mejor siempre abiertas en el contexto de la pregunta por la justificación de las creencias, ¿no? Y en consecuencia la idea de conocimiento. Entonces, sí, da la sensación de que 2000 años de que sabemos que se hacen estas preguntas, al menos del mundo griego, pues conducen a que, pues a lo mejor no hay nada resuelto en este dominio, ¿no? Que siempre quedan abiertos los problemas porque justamente a lo mejor por eso son problemas porque están siempre abiertos a la discusión, ¿no? Sin embargo, eso no me lleva como al escepticismo definitivo en el sentido de que la discusión permanente sobre esos problemas nos permite tener cada vez más argumentos a favor y en contra y podernos posicionar, como sugería Sebastián, en ese contexto, ¿no? Queda como a nuestra agencia ubicarnos en el contexto de esos polos, ¿no? O a lo mejor buscar formas alternativas para huir un poco a esas polaridades y pensar más bien en pluralidades, ¿no? Que es un poco parte del espíritu actual de las preguntas que nos estamos haciendo. Y en ese contexto creo también me suena mucho esto que usted dice de pensar más bien en epistemologías, ¿no? Que es algo que también en el contexto del seminario varias veces hemos intuido, ¿no? Como de que a lo mejor una idea de epistemología general seguramente sigue siendo necesaria, pero también hay como formas de conocer que se ajustan más a ciertos objetos de conocimiento, ciertas realidades que a lo mejor demandan formas de conocer distintas, métodos distintos, por eso incluso en el contexto hegemónico de la investigación contemporánea hay métodos de investigación, se habla en términos plurales porque ya se sospecha después de mucho tiempo de hacerse esas preguntas que a lo mejor no hay solamente un camino de conocer que se llamó el método científico, sino que en ese contexto también
bien llamado científico, igual hay una pluralidad de formas de explorar eso, el conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que parte de la agenda también es radicalizar a lo mejor esa idea de pluralidad, no de pluralidades del método científico necesariamente, sino que a lo mejor hay formas de conocer plurales no reductibles inclusive al método científico, ¿no? Y creo que estos caminos de epistemologías pues alternativas, pero que también sean regionales y dialoguen con epistemología o epistemologías generales, creo que también es como pues muy sano en ese sentido. Pues sí, es como lo que yo quería reaccionar a su reacción. No sé qué comentarios tiene quizás Andrés o usted. No, de entrada, pues sí, creo que lo que tú mencionas, al final para mí no es claro, no tanto no es claro, sino que también es una postura y que me parece muy interesante lo que tú has mencionado también, como mantenernos en una suerte de solidez en ciertas posturas, de hecho, ontológicas, también en ciertas posturas epistemológicas, porque claro, puede caer uno y como siempre yo estaba en ese filo de tentarme por una pluralidad excesiva que caiga nuevamente en unos relativismos también epistemológicos o en unos relativismos también ontológicos y que al final se pierda un poco de esas intersecciones que de hecho tú, Kevin, has enunciado tanto y que me parecen tan importantes. Llega a mí, por ejemplo, un punto donde no es fácil como pretender llegar a algo, a ese punto de intersección donde puedan dialogar distintos objetos de conocimiento con sus distintas aproximaciones epistemológicas, pero que tengan en sí mismo también esa, una suerte de unicidad, una suerte de, yo no sé si metaepistemología o metontología, no me atrevo como a graduar esos términos ni más faltaba, pero es claro, yo a veces tiendo como no, abracemos la pluralidad en todo sentido, pero creo que es importante y trato como de hacer ese ejercicio de tampoco lo abramos tanto y volvamos, digamos, dentro de la actividad académica a algo que nos dé un poquito de solidez y como unas bases tanto epistemológicas, tanto de método inclusive podrían ser, pero que puedan abrirse obviamente con ciertas particularidades, ciertas situaciones, tanto locales o contextuales. Digamos que ahí es donde yo me llevo también un poquito de eso, no irme pues a tanto extremo y también aspirar un poco a esos puntos, digamos, de intersección medio sólidos. No sé si de pronto sea un poco lo que tú me estabas anotando al final. Sí, 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 yo coincido un poco con esa aspiración un poco epistemológica y ontológica en la actualidad, ¿no? Como tratar de buscar, yo no sé si un equilibrio, pero por lo menos sí ciertos puntos de encuentro entre una forma plural de conocer el mundo, o los mundos, eh, pero también que esas formas plurales de conocer nos garantice acceder a unos mínimos de verdad. O sea, yo creo que la pregunta por la verdad sí debe seguir estando ahí, inclusive cuando la verdad sea a lo mejor un asunto también plural, ¿no? Eh, pero creo que es algo que también debe estar ahí como que no perdamos de vista, inclusive en términos políticos, ¿no? Como que hay unos mínimos de verdades que es importante perseguir para evitar que luego sobre premisas falsas, como la superioridad de los blancos sobre los no blancos, pues lleguemos al colonialismo o al nazismo otra vez, ¿no? Por eso creo que en todo caso, incluso en términos políticos, es necesario volver un poco a la pregunta por ciertos mínimos, ciertas verdades, ciertas certezas. Y de nuevo, pues en consecuencia a que es necesaria la epistemología, no solamente es posible, sino que a lo mejor es necesaria también en términos éticos y políticos. No sé, Andrés, si tiene alguna reacción frente a eso. No, digamos que en la lectura que hizo Sebastián me llamó la atención cuando él mencionó algo al final sobre que, no sé si era en referencia al escepticismo, algo así como rotulándolo como método de investigación, ¿sí? Y yo digamos que a estas alturas del partido y digamos después de visitar todo el tema del seminario, yo no sé si estas posturas que está demarcando Dancy puedan considerarse como tal. De pronto estoy mal interpretando lo que usted leyó, obviamente pues a veces cuando leen un texto pues uno se queda como con lo que hay entre líneas, pero a mí me parece que estas posturas más que métodos son como
yo sí las veo como unas perspectivas generales para evaluar determinados, digamos, evaluar las conexiones entre las creencias, los conocimientos, las justificaciones y demás, ¿sí? Eh, y por más que nosotros aquí estemos pensando ahorita en epistemologías específicas, locales o plurales, yo sí veo que esta gente, la corriente analítica, la filosofía analítica, ellos sí están detrás como de postulados generales. Yo creo que esa es como la gran conclusión que yo me llevo. Incluso mi reacción al final me pilló una vaina que el man deja ahí en las notas que me alumbró la cabeza mucho en algunas cosas que hemos venido pensando en esa relación epistemología, ética y política en el conocimiento, ¿sí? Cuando nos parábamos, por ejemplo, en autores como Bourdieu, Foucault y demás, al final en las notas yo veo un posicionamiento que Dancy deja ahí. Yo no sé a veces por qué los autores hacen eso, porque no lo meten en el cuerpo del texto y si lo dejan allá al final como una cosa ahí como que tocan de lado. Y el man en esa nota a mí me parece que está estableciendo una postura radical entre lo que representa la filosofía analítica y lo que es la postura de Dancy, y lo que implicarían otra serie de posturas dentro de la misma esfera de discutir todo este proceso de cómo se da el conocimiento, cómo se establece. Pero creo que me iré a referir cuando me toque mi reacción. De resto, bien, yo estoy de acuerdo, fue una muy buena, un buen resumen del texto en general. Pues, si quiere, Andrés, podemos ir a su reacción de una, ya que hizo como esa introducción. Listo, de una. Entonces, ¿están viendo? Sí, si le puede agrandar un poquito, estaría re bien. Bueno, básicamente, pues aquí voy a tocar algunos aspectos que, que pues en la primera reacción ya estuvieron ahí, que me parece que quedaron muy bien sustentados. Yo como título le puse conclusión inconclusa. O sea, yo digo que este man nunca se comprometió con nada. O sea, el man solamente como en 2 párrafos llegó a decir, yo pensaría esto, y me llamó mucho la atención al final cuando el título que usa esa metáfora de pies de barro deja como caracterizada como toda esa revisión de las perspectivas epistemológicas que hasta el momento se dieron. O sea, es una conclusión fuerte, pero a la vez es como dejarlo a uno y venga, y este man, ¿porque estaba pensando en eso? ¿Será que sí es por eso? ¿O será que es por otra cosa? Pero bueno, básicamente el título está en relación con eso. Entonces dice así, ¿sí ven bien ahí o lo agrando más? Si se puede agrandar un poquito más, estaría bien. Eso ahí ya está, perfecto. Listo, dice, bueno. A diferencia de otros capítulos, y quizá por la naturaleza de la obra y su composición, pareciera que Dancy apostara por establecer entre líneas una conclusión inconclusa, quizá parcial, de la tesis principal de su libro. A partir de la revisión de distintos argumentos que pretendiesen responder a la pregunta por la realización de la tarea epistemológica, nos sitúa frente a una idea más general, una filosofía primera, hegeliana, en una idea de progresión que avanza. Yo lo puse en ese par acumulativo dialéctico, lógicamente haciendo alusión al tema de la contradicción, aunque yo creo que es una perspectiva más dialéctica, haciendo frente a los siempre inquietantes cuestionamientos escépticos. Por otro lado, nos encara en la propuesta de Quine una epistemología naturalizada que quizás se enmarca en una pregunta específica por la relación estrecha entre conocimiento y actividad científica. Es decir, se hace epistemología a medida que se hace ciencia, o en últimas, existe aquí una identificación con el holismo. Ante esta decisión, Dancy ofrece un ejemplo bastante esclarecedor que discurre alrededor de la propuesta de Quine respecto a la evaluación de procedimientos y resultados, y que bien puede ajustarse a la metáfora del árbol y el bosque. Entonces dice Quine lo siguiente en la página 265-266. Esta es la razón por la que Quine se muestra, perdón, Dancy. Esta es la razón por la que Quine se muestra tan complacido con la parábola de Neurat, del marinero obligado a reconstruir su barco mientras sabe mantenerse a flote sobre él. Debemos mantener el barco de la ciencia intacto, en líneas generales, mientras lo examinamos y reparamos sus partes más defectuosas. No podemos amarrarlo a un puerto seguro y salirnos de él. Ni podemos suponer que el descubrimiento de contradicciones en el seno de la ciencia haya de permitirnos elevarnos por encima de ella y abandonar el barco a bordo de una especie de helicóptero hegeliano. O sea, es muy interesante esa. A mí me gusta mucho cómo los filósofos abordan a veces las cosas, ¿no? O sea, esa capacidad de establecer. Entonces, el barco quiniano y el helicóptero hegeliano, y entonces si hay una avería,
uno tiene que estar en el barco, pero si quiere elevarse y encontrar, digamos, un daño más estructural, uno tendría que irse como para el tema del helicóptero. De cualquier forma, Dancy dirá que Quine no escapa del cuestionamiento escéptico incluso desde el interior de la ciencia. Y así como fue su estilo a lo largo de los capítulos abordados hablando de Dancy, revisitará planteamientos para al final dejar en entredicho argumentos con un estilo de conclusiones inconclusas, como por ejemplo el cuestionamiento final al coherentismo y la vigencia del escepticismo. Esto es escrito desde el título del libro y a la vez metáfora y que dejó de lado, pies de barro. Pero más allá de la tesis del autor, en las notas finales aparece algo interesante. Una alusión a la crítica sobre la tradición continental sobre la que reposa en apariencia. Perdón, Luana, ya Luana. Pero más allá de la tesis del autor, en las notas finales aparece algo interesante. Una alusión a la crítica sobre la tradición continental, sobre la que reposa en apariencia un texto de error, que al final hace una referencia a un autor ahí, y en el que aparecen autores como Habermas en Conocimiento e Interés y Foucault en Arqueología del Saber. Me llamó mucho la atención porque yo conozco esos dos libros, tuve la oportunidad de leerlos para el doctorado y bueno, para otras cosas. Y realmente en estos dos libros hay dos posicionamientos concretos respecto a qué es el conocimiento y cómo se produce. Lo veo más fuerte en Habermas que en Foucault. Digamos, esa relación con los intereses humanos fundamentales que guían y orientan el conocimiento. Entonces Habermas va a decir que hay tres, el interés técnico, el interés práctico y el interés emancipatorio. Para al final decir Habermas que el interés emancipatorio es el único que recoge como esa teoría crítica de la sociedad muy de la escuela de Frankfurt y bueno, como esa relación con la praxis y con la forma de construir conocimiento para emancipar, ¿no? Para transformar. Y Foucault, pero ahí obviamente hay una idea de sociedad un poco más macro, de transformación y sus revoluciones más de orden marxista. Lógicamente, pues la escuela de Frankfurt tiene como esa relación específica. Ya en Foucault, digamos, va a haber más una cuestión de cómo se construye, y en este primer Foucault que está haciendo alusión, me llamó mucho la atención que Dancy lo citara, porque en este Foucault de la arqueología del saber va a ser un Foucault más relacionado, no tanto con cuestiones políticas y de poder, sino con formaciones discursivas a partir de las cuales se ha construido el conocimiento. Por ejemplo, un ejemplo es la historia natural de la ciencia que guió en determinado momento la forma como una epistemia atravesaba las áreas de conocimiento y todo lo que se decía en términos discursivos tenía que tener una relación con ese discurso. Ya después cuando aparece el microscopio, aparece la microbiología, la historia natural les deja de lado y esa epistemia se transforma y da paso como a esa visión de otro mundo que apareció y se develó, y aparece el Bichot, y aparece Pasteur y toda esa gente, y revoluciona la microbiología y esa epistemia se transforma. Entonces, ¿y qué pasa ahí? Entonces, lo que está, digamos, posicionando Dancy es que hay una corriente que lástima que no estaba Steven, que le quería preguntar sobre eso. Está la filosofía analítica, que separa más en cuestiones epistemológicas internas, digamos, de la actividad científica, el coherentismo, la justificación, digamos, esa coherencia que se da entre la creencia, el conocimiento, las evidencias. Pero por otro lado está esa filosofía continental, que es más europea, que es más relacionada con ese tema de esas relaciones entre conocimiento y sociedad. Entonces, digamos que Dancy, ahí, y termino con esto, revela un aspecto y yo planteo esta tradición, que es la continental, por ejemplo, de Habermas, Foucault, y también mencionaba un autor, bueno, en este momento no, la verdad no lo he leído, entonces no sé cómo lo vinculo ahí. Esta tradición estaría en contra de los postulados de la filosofía analítica encarnada en Dancy y que revela un aspecto que pudiese ser profundizado más adelante, que debatiría los límites de la tarea epistemológica frente a sus vínculos con problemas sociales del conocimiento, que fue en últimas como las conclusiones que dejamos la semana pasada, de que la epistemología puede ser revolucionaria y puede ser comprometida socialmente y cómo eso podría vincularse con lo social, etc. Entonces lo dejé ahí, pero me pareció muy interesante esa última nota y incluso para cerrar el libro, ¿no? Hola, Andrés, a mí me gustaría que nos cuente dónde está esa nota. Yo no la vi. O sea, ¿eso es después del último capítulo o eso dónde está? ¿Cómo encontró ustedes? Sí, ahí está, sí, las notas complementarias. Claro, yo no lo leí y claro, es bien chévere también como esa postura de Dancy al final. Lo que dice Andrés, sí, nada es concluyente para Dancy en ese punto, casi como que, no sé si lo estoy interpretando así también como tú, como que se lava un poquito las manos y al final no deja nada, ninguna postura,
porque claro, lo de Richard Rorty también es otra postura también mucho más crítica. Yo pues he leído como un par de cositas de él, pero sí se nota que va en clara contravía a eso que ha alcanzado Dancy. Ok. Sí, está ahí en la última nota, cuando está haciendo alusión a Rorty. Dice Rorty, es un intento más reciente de mostrar la imposibilidad de la epistemología para el que no he encontrado espacio. Hay que tener cuidado con lo que denomina fundamentalismo. Rorty sugiere la necesidad de una concepción diferente de la filosofía, una nueva perspectiva. Este libro está enraizado en la tradición que Rorty critica. No sé si se está refiriendo al libro de Dancy o al libro de Rorty. Ahí tuve como un conflicto de interpretación. Es que incluso yo encontré unos errores de traducción. Hay por ahí unas frases que están como... Hay un problema, el libro tiene un problema de traducción complejo. Para trabajar en el seno de la tradición continental, podría comenzarse con las siguientes fuentes primarias y secundarias. Un poco, él dice, estoy en una orilla, que es la filosofía analítica, pero la tradición continental, que es la que estamos criticando. Entonces menciona Habermas, que es 1972, y yo fui a mirar ahí, es conocimiento e interés. Una traducción, una reflexión de Habermas, McCarthy y Othman, Foucault, que en 1972 es Arqueología del Saber. Y sobre Foucault Taylor, que Taylor escribió un libro en el año 84 que es sobre, digamos, en plena muerte de Foucault, él hace como una reflexión sobre todo este tema de la arqueología del saber. Y bueno, hay Bernstein, Richard Bernstein, que la verdad pues ahí sí no me atreví como mucho a meterle a eso. Pero bueno, me llamó la atención porque fue cerrar. Para mí la conclusión más diciente fue esta, como decir, yo estoy acá y ellos están allá y como que ahí estamos en esa, entonces estamos en esa relación que nosotros hemos trazado a lo largo del seminario, que es un lado el análisis de la práctica epistemológica y el análisis de la práctica de conocimiento relacionada con lo social, el comprometimiento social, político y ético del conocimiento. Claro, a mí lo que me llama mucho la atención ahí es que por un lado Dancy está reconociendo que no hay solo una epistemología, porque está diciendo que al menos hay dos tradiciones epistemológicas y que él se está pues enraizando en una de ellas que pues es la filosofía analítica en todo caso. Entonces, eso igual da indicios de cierto pluralismo epistémico latente inclusive en una posición más bien ortodoxa como la de Dancy y pues a lo mejor alienta a seguir profundizando pues otras posibilidades, incluso, creo que todo está compartiendo en la pantalla, Andrés, incluso pues dialogando en ambas perspectivas, que yo creo que es un poco lo que va a pasar cuando transitemos a otros libros de una tradición distinta, ¿no? Que seguramente pues nos darán otras perspectivas y ese diálogo pues nos llevará a cosas distintas, ¿no? A mí también me gustó mucho que retomara esta idea de la parábola del marinero de Neurad, como cierta idea de que podemos hacer epistemología mientras hacemos ciencia, ¿no? No como que una cosa imposibilite la otra. Y eso me llama bastante la atención, justamente, digamos, yo que me siento identificado con esta idea bachelariana de vigilancia epistemológica, que es una idea que parte de que la vigilancia es una condición para que el conocimiento pues se acerque a lo que se aspira a que llegue, ¿no? Que es como la verdad o saber algo sobre cómo es el mundo. Y que en todo caso, según Bachelard, pues eso tiene lugar, esa vigilancia epistemológica en el contexto de las prácticas científicas propiamente dichas. O sea, no podemos hacer epistemología en el escritorio antes de la investigación, sino que debemos hacerla en relación a la investigación, o sea, en función de las prácticas investigativas propiamente dichas. Más o menos es como algo que me parece que está ahí latente y con lo que me siento identificado. No sé si Sebastián tiene alguna reacción o darme algún comentario, o podría, justo con esto yo conectaría con mi reacción. No, dale, dale de uno. Listo, voy a compartirlo. Ahí se ve bien. Listo. Hegel reconoce la existencia de una escisión entre el mundo en sí mismo, el mundo que nos proponemos conocer, y el mundo para nosotros, el mundo como se nos presenta. Desde esta perspectiva, el conocimiento es una suerte de relación entre ambos mundos, entre sujeto y objeto.
Los argumentos escépticos, lejos de imposibilitar el conocimiento, son para Hegel una fuente de descubrimientos, pues revelan las contradicciones latentes en determinados niveles de conciencia y nos conducen en consecuencia a otras formas de conciencia coincidentes con el objeto que nos proponemos conocer, de modo tal que superemos la escisión entre sujeto y objeto. La actitud dubitativa, entonces, nos puede ayudar a evitar prácticas ingenuas de conocimiento. La vigilancia epistemológica, a la que nos exhorta Bachelard, constituye una actitud dubitativa sobre las prácticas investigativas propiamente dichas, que permite revisar críticamente los alcances de las formas en que estamos conociendo. Considero que la epistemología es posible pese al escepticismo y también es posible gracias a él. Ante el problema de si la epistemología debería ser una reflexión exclusiva de la filosofía o de las ciencias consideradas, sostengo que es clave practicar la vigilancia epistemológica desde las ciencias a modo de epistemologías regionales que dialoguen con la epistemología general de la que se ocupa la filosofía hace un par de milenios. Cada área de conocimiento seguro tiene sus propias lógicas irreductibles a otras áreas y formas de conocer. A lo mejor, dicho diálogo nos da pistas acerca de qué es lo que existe, cuáles son sus propiedades y cómo podemos conocerlo. Dicho de otro modo, sospecho que las discusiones epistemológicas son un camino plausible para resolver preguntas ontológicas, como qué es lo que existe y cuáles son sus propiedades. Por ello, arguyo que es errado separar epistemología y ontología. En consecuencia, propongo incluir la dimensión ontológica en la vigilancia epistemológica y poner en práctica una suerte de reflexividad ontoepistémica que ponga en tensión los supuestos ontológicos que yacen en el núcleo de los paradigmas y las teorías, las evidencias empíricas y las premisas lógicas en las que descansa la coherencia de las teorías y los paradigmas. Yo creo que está muy bien planteado, sobre todo esa última parte, que me gusta mucho, sobre todo esa, como esa intersección, digamos, volviendo al tema que hablábamos anteriormente, sobre esas intersecciones como mínimos o como puntos de encuentro, pero ahorita ese otro enfoque que tú le das, como que no existe una separación entre epistemología y ontología, creo que puede ser un camino muy, pues muy poderoso. Desde mi orilla, que quizás todavía es muy neófita en todos estos temas, creo que sí es algo que va a ir, que debe ir muy de la mano, porque claro, estamos apuntando quizás a dos orillas separadas de cómo yo a partir de unos, pues de unos supuestos epistemológicos, también intento como una especie de flujos o de encadenamientos tratar de articular con otro supuesto ontológico, pero realmente yo creo que es que debe partir más desde la intersección de los dos. No sé en qué escenario, o sea, no logro como abstraer en este momento cómo podría ser, pero yo creo que por ahí sí es más o menos como la vía, porque es que estamos, claro, separándonos constantemente, tratando de delimitar que, digamos, en el camino de la ciencia hay una respuesta, pero también nos oponemos obviamente por esa misma sospecha de un poder que se ha construido históricamente sobre que la ciencia es el único camino de verificación y junto con eso que es el único camino también que puede albergar cualquier teoría de conocimiento. Sin embargo, eso que tú planteas ahí de esos dos encuentros y que de hecho es lo mismo que casi estaba planteando Hegel, en donde conciencia y mundo se unen finalmente, no sé, eso me suena hasta medio poético, inclusive como una vaina hasta de ciencia ficción, es realmente como un camino en donde no tengamos que estar separando la existencia misma como algo por conocer, sino que sea la misma conciencia también parte de esa misma existencia. Estoy ahí dando un círculo que de pronto me estoy hasta yo mismo enredando porque no logro, pero de lo que leíste como que algo me generó ese llamado de atención, así como ese punto de sutura entre las dos donde no se diferencia la existencia misma con con una teorización o con unas proposiciones, sino que la misma experiencia inclusive es conocimiento en sí mismo, la misma teoría también es una existencia en sí y que no habría un punto de separación que de hecho sea tan evidente como se ha sostenido con todas estas teorías. No sé, de pronto aquí estoy, me disculparán, divagando porque es que se me soltó como en automático porque hay algo chévere ahí, como esa conexión, esa articulación que planteó Kevin.
Gracias, Sebastián. Sí, sí, yo cuando leí esto de Hegel, yo sospeché algo parecido, ¿no? Como este intento que igual parece una aspiración como imposible, ¿no? Como un telos al que igual nos queremos acercar, pero siempre se va a correr más allá, ¿no? eh, de que se supere esa decisión entre conciencia y mundo, conocimiento y episteme, ontología y epistemología, sujeto y objeto. Pues yo creo que igual es al menos una aspiración que puede o debería orientar la práctica investigativa y la reflexión epistemológica, la reflexión ontológica. O sea, digamos, porque yo creo también que el otro camino, digamos, un camino, por ejemplo, kantiano, según el cual pues es imposible conocer ciertas cosas, ¿no? De plano, él ya dice, hay cosas que no podemos conocer y todo lo que conozcamos pues es más bien mediado por nuestra conciencia. Pues yo creo que ese camino, pues al menos de mi perspectiva, mutila muchas posibilidades de conocimiento, en el sentido de que de plano ya nos está diciendo que hay unos límites que no podemos pues aspirar siquiera. A lo mejor esta idea de que podemos al menos intentar a conquistar ciertas verdades, ciertos mínimos de cómo es el mundo y que más bien a lo mejor lo que debemos hacer es repensar cómo nos estamos acercando. Yo creo que pues es más sana, en todo caso me resulta más atractiva en el contexto de apuestas epistemológicas contemporáneas, ¿no? Que es un poco lo que veremos seguramente con otros autores actuales como Marcus Gabriel, por ejemplo, que pues apuntan un poco a esto, ¿no? Como otra vez a perspectivas realistas, pero en el contexto de ontologías y epistemologías plurales. Pero bueno, no sé si Andrés tiene alguna reacción a esto o Darwin. Mi reacción es que ya está, hay una cierta, ¿cómo decirlo? Me llama mucho la atención cuando, le voy a hacer una broma, pero es como dicen en Brasil, brincadera. Me llama mucho la atención cuando usted es muy insistente en el tema ontoepistemológico. Y yo digo, hay otra dimensión que también entra ahí periféricamente, no diría yo periféricamente que la dimensión ética, ¿sí? Digamos, el comprometimiento de los valores científicos con el conocimiento. Yo recuerdo una vez en Brasil que trabajé un autor que también es de la filosofía analítica que se llama Hugh Lacey y que evalúa los valores científicos que se implican en la tarea de aquel que está construyendo conocimiento. Y digo lo ético porque en cierto sentido esto que usted hizo y por eso viene la brincadera es casi ya su problema de investigación. O sea, usted utilizó el seminario para montar su proyecto y no está mal, o sea, es joda. Pero en últimas hay una cuestión ética que está por debajo, ¿sí? Porque yo ya veo que usted ya alcanza un refinamiento interesante de lo que usted quiere hacer, en últimas. Y yo lo comparto plenamente, ¿sí? En este momento me sigue tocando el tema de cómo poder hablar de epistemología sin salirme exclusivamente, sino integrando en una postura más, en términos de ansias, olvidé el término, no coherentista, sino cuando está unido y no está separado. Él usa un concepto específico. Eh, bueno, lo olvidé en este momento, pero que esas cuestiones ontológicas, epistemológicas y éticas se encuentran en relación y lo único que llevan es o lo que deberían apuntar en mi postura específica, es a repensar las prácticas de conocimiento en esta contemporaneidad, ¿no? Que en últimas es, porque ¿para qué pensar todo eso si estamos en medio de un contexto muy confuso? Estamos en medio de un contexto muy complicado y con muchos comprometimientos a todo nivel. Entonces, no sé yo en este momento si la ontoepistemología ya de por sí ya como que acogería esos elementos o definitivamente también la dimensión ética está ahí y tenemos que vincularla. Muchas veces también yo pienso para no caer en ingenuidades, no solamente el escepticismo nos salva de la ingenuidad, sino también tener claro
cómo la ética entra ahí en juego, ¿no? En relación. Entonces, 10 ejemplos solamente para aclarar lo que yo estaba diciendo, lo que estaba intentando plantear. Gracias, Andrés. Pues sí, en efecto, el seminario me ha ayudado un montón para aclarar las preguntas del doctorado. Resto, sí, claramente pues también tenía esa intención como, y bueno, y también de un artículo que estamos escribiendo con este, y también poder discutir cosas que estamos ahí también ahí escribiendo, y pues que también cada uno pudiera manifestar algunas de sus preocupaciones particulares, epistémicas de sus áreas, a la luz de sus problemas y esas reflexiones pues tan generales de la epistemología. Y sí, claramente pues me siento que me estoy acercando ya bastante a lo que quiero hacer. Y sobre su pregunta, yo creo que sí, eso es una dimensión central. O sea, en este momento, digamos que esta noción de reflexión epistémica o como se le llame en algún momento, pues todavía no considera como algo central la pregunta por lo ético y lo político. O sea, que estaría como en un nivel aparentemente deontológico, pero ya sabemos con las perspectivas críticas que esto no es separable, al menos para las perspectivas críticas, ¿no? Si no caeríamos, como usted menciona muy bien, en prácticas ingenuas de conocimiento, a las que ya autores como Ofco, Bourdieu nos han hecho caer en cuenta de que, pues pilas, ¿no? No es por ahí. Entonces, sí, yo creo que inevitablemente hay que incluir esas dimensiones en esta reflexividad. Eh, a lo mejor inclusive habrán más criterios para evaluar críticamente lo que estamos llamando conocimiento y cómo estamos llegando a eso que llamamos conocimiento. Y eso entrará también como en la agenda futura. Eh, pero sí que en principio yo diría que estos dos niveles tienen que entrar en esa discusión claramente. En otro grupo de estudio que estoy sobre ontologías críticas, leyendo a Rosy Braidot, una filósofa feminista, marxista, o bueno, sí crítica en todo caso, pues es muy potente esta idea de que hoy pensando ontologías contemporáneas y epistemologías contemporáneas, poshumanas, como ella denomina, y, bueno, y otros autores también, pues la pregunta por la ética y la política no puede salir de ahí, o sea, es algo central, porque claro, las formas en que construimos conocimiento están orientadas por supuestos ontológicos y nos llevan a conclusiones sobre el mundo que a lo mejor nos dan pista de cómo es el mundo, luego nos da respuestas ontológicas. Pero también el conocimiento que producimos está orientado por posiciones éticas y políticas que nos llevan a tomar unas decisiones, otras metodológicas, etcétera, seleccionar datos de una manera u otra y nos dan conclusiones o premisas que orientan acciones éticas y políticas. Entonces esto se vuelve un asunto circular seguramente, es como otra reflexión que seguramente vendrá ahí. Yo creo que el punto clave es caer en cuenta, digamos, tener como investigadores e investigadoras cierta conciencia de esa relación, ¿no? Y no caer en cierta ingenuidad de un manual de investigación que arranca por la pregunta epistemológica, si es que se la hace, si no es que arranca por la pregunta del método, pero arrancar por la pregunta epistemológica y no tener detrás esas otras preguntas que hacen posible el conocimiento que tenemos sobre el mundo, pues nos lleva seguramente a prácticas ingenuas de conocimiento. Entonces yo creo que sí, el punto clave es tener cierta conciencia de esa circularidad, de esa relación de causa y consecuencia que hay, de afinidades selectivas que también hay ahí, y ver qué hacemos con eso, ¿no? Cómo nos podemos posicionar conscientemente frente a eso y respecto a específicamente cuáles son los objetos que nos proponemos conocer. Y dependiendo de eso, pues seguramente podremos adquirir compromisos ontológicos, compromisos éticos, compromisos políticos que nos lleven a prácticas epistemológicas y consecuencias metodológicas y técnicas que pues den lugar a un conocimiento pues que no sea tan ingenuo y que en todo caso sea también consciente de su posicionamiento, de sus condiciones de producción y de sus alcances y limitaciones también, porque seguramente eh, en este contexto también de pluralidad ontológica, epistémica, metodológica, pues los caminos que elegimos, dependiendo de nuestros posicionamientos y compromisos ontológicos, epistémicos, ontológicos, políticos y éticos, pues nos conduce a ver seguramente escorzos de la realidad
que otros caminos con otros compromisos distintos seguramente no ven, ¿no? Más o menos es como una intuición que inclusive esta gente de las teorías de la complejidad en los 90 tenían, ¿no? Y en ese contexto el diálogo interdisciplinar, interepistémico seguramente será sano, ¿no? Entonces yo creo que sí, el punto clave de mi reflexión, al menos en este sentido, es como caer en cuenta de esto, tener plena conciencia de esto y de las relaciones que esto tiene para que nuestros compromisos sean también conscientes y seamos conscientes del alcance que puede tener ese conocimiento y también de las posibilidades de diálogo con otros caminos y otras formas de conocimiento, ¿no? Más o menos es como lo que podría decir frente a eso. Pues bueno, no sé si tienen como alguna reflexión como final sobre este texto, sobre Danzi, eh, o algo para ir cerrando, o nos metemos ya en qué vamos a leer la próxima semana. No, yo por el momento no tengo nada más que agregar. Creo que lo último que mencionaste encierra también un poquito eso. En el camino de asumir compromisos de esos tres tipos que mencionaste, ontológico, ético y político, creo que sí le ayudan a uno como investigador y eso es, digamos, lo que yo también me estoy llevando acá un poco, a tener quizás un alejamiento de esa investigación y de ese como planteamiento ingenuo que a veces uno puede tener cuando está tan, digamos, tan subsumido, tan profundo en un área del conocimiento tan específico que parece que solamente está en el orden de sus propios métodos y de sus propios paradigmas, pero esa idea, digamos, de abrir un poco hacia otros frentes y establecer esos tres puntos nuevamente, ónticos, éticos y políticos, yo creo que sí es muy, muy importante, independiente de la disciplina. Creo que esa es una pues, conclusión que pues, te la estoy tomando a ti, Kevin, en este momento, pero que encierra un poco también toda la línea que vimos con el libro. Es decir, no, al final, y también como le decía Jorge Andrés, pues Dancy parece no dejarnos nada claro, pero quizás está bien en ese punto y parece que podría uno sospechar que él también estuviera como en su momento con esas mismas inquietudes que yo, por ejemplo, estoy teniendo en este momento, que estoy como abriéndome a ese tipo de nuevas perspectivas en la investigación, pero que quizás, claro, no haya una única respuesta. Estamos obviamente ante distintos cambios en las posturas, en nuevas investigaciones, nuevas posturas filosóficas, nuevas posturas de la teoría del conocimiento y que de pronto lo que tengamos ahorita a la vuelta de unos años pues va a ser también debatible seguramente, pero que de todas formas asumir compromisos es yo creo que lo que valdría la pena uno como llenarse un poco de valentía, de gallardía y decir pues si me equivoco pues me equivoqué y ahí está la historia que lo pueda corroborar, pero asumir un compromiso en últimas porque así el camino de un relativismo por ejemplo, cultural o tan ampliado en lo epistemológico, pues a veces es como yo no me comprometo con nada, un poco como una tibieza epistémica, una fajardeada epistémica, como para no generar tanto debate. Pues si uno se equivoca, asumirlo con toda la tranquilidad. Sí, digamos que cuando están en la plata y dicen que más que un comentario es una pregunta, que tengo otra pregunta para hacerle a Kevin respecto a lo que acabo de plantear, que también me llama la atención. Pero bueno, primero concluyendo, yo creo que, eh, y el comentario tiene que ver con la pregunta, porque Dancy, pues digamos que a modo general, como dice Sebastián, pues el hombre como que pocas veces, o quizá fue mi interpretación, dejó a la luz como lo que él concretamente consideraba, se dedicó fue más como a, yo veo a Dancy como un escéptico, ¿sí? O sea, esa es mi conclusión, o sea, el man es escéptico, el man todo el tiempo dice, sí, esto sí, pero aquí no, y empieza a encontrar como fallos en la lógica de lo que otros autores plantearon respecto a dilemas epistemológicos concretos. Yo, por ejemplo, yo no he leído a Bachelard, ¿sí? Sería muy interesante, pronto usted que ya lo leyó, como plantear un paralelo o leer a Bachelard nosotros. A mí me llama mucho la atención. Yo encuentro una relación con Bachelard desde Canguilhem, ¿sí? Ahí por esa línea, pero nunca llegué a Bachelard específicamente. Y quizá la pregunta está en relación a cómo un epistemólogo de una corriente específica, que la filosofía analítica, tiene una manera de plantear unos dilemas, pero no sé, por ejemplo, Bachelard cómo lo hace, cuál es el estilo de él o cuál es el estilo de otros epistemólogos.
porque pues yo realmente he leído pocos concretamente. Yo no podría decir si Bourdieu, por ejemplo, sería un epistemólogo, o quizás lo sea, ¿sí? Pero lógicamente él paraba de la sociología de la ciencia y otras cosas, lo mismo Foucault y bueno, otros autores que trabajan. Entonces, digamos como esa pregunta. Y para terminar la conclusión del libro, a mí me parece que haber logrado como tener un primer contacto con estos conceptos me evocó a mí un ejercicio muy interesante y es que yo todo el tiempo pensé en mi formación como investigador, porque realmente después de 2 maestrías y un doctorado, nunca tuve un seminario muy juicioso que aterrizara, digamos, este tipo de preguntas. Sí tuve muchos seminarios de ética, ¿sí? Pero a veces esas reflexiones éticas quedaban en el vacío, porque era como decir, bueno, ¿cuál es el comprometimiento del investigador con la realidad, con los sujetos, etcétera? Pero nunca habían como unas preguntas más globales, más profundas respecto a ciertos intereses, ciertas prácticas, ciertos dilemas, ¿sí? En el campo de la investigación que tal vez hubiesen nutrido. Entonces uno empieza a ver aquí novedades en la lectura de estos libros. Y también en mi papel ahorita como tutor de maestría, ahorita que estoy acompañando un par de trabajos de maestría y otras cosas, pues yo trato a mis estudiantes todo el tiempo estarles haciendo preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ahora todo el mundo quiere investigar el género, ¿sí? Pero uno ve hasta qué punto primero hay un acercamiento concreto con esa realidad o es solamente un tema de una moda epistémica, pero hay muy limitadas reflexiones y digamos, eh, la gente muy poco profundiza, digamos, en aspectos, simplemente los asume y claro, confrontarlos y decirles, venga, ¿hasta qué punto usted está, cómo está, usted está comprometido con esto, en su labor como psicólogo, como profesor o como sea? ¿Cuáles son sus reales perspectivas? ¿Cuáles son sus posicionamientos, distancias y de sus posicionamientos? Por ejemplo, yo tengo una chica ahorita que está estudiando género y es súper religiosa, súper católica, súper conservadora, entonces uno dice, para dónde quiere llevar las cosas, pero tampoco es para el camino que yo quiero que las lleve, ¿sí? Cómo el objeto se debe ante nosotros y nosotros empezamos a entenderlo a medida que se va construyendo esa reflexión como... Entonces, me parece muy interesante en ese sentido. O sea, el libro realmente me hizo pensar muchas cosas, a pesar de sus confusiones y a pesar de sus abstracciones en muchos momentos, súper bien, súper bien. Y la pregunta, Kevin, sobre el tema de esas comparativas de autores, que usted de pronto tiene como más experiencia en eso. Hola Andrés, pues qué bueno que el seminario pues le haya servido para hacerse preguntas que no se había hecho en 14.000 posgrados. Pues sí, yo también aquí me encontré con preguntas que no había encontrado en otros lados y pues me sirvió un montón y sobre todo las reacciones de ustedes, ¿no? O sea, y la reacción de la reacción, yo creo que esta idea platónica de que en el diálogo a lo mejor aparece también el pensamiento, pues yo creo que sí, o sea, estoy muy, muy cercano a esa idea. Y creo que justamente en este seminario pues acontece eso un montón, ¿no? Como que cada sesión, no solamente el texto, sino aquí las reacciones a los textos pues permiten que salgan ideas nuevas, ¿no? Yo me he ido aquí con intuiciones que no traía antes de la sesión y eso me parece como muy potente. Eh, bueno, esto de Bourdieu, si es un epistemólogo, yo diría que sí. O sea, al 3500 diría que sí. Por un lado, a nivel, digamos, de la pregunta por el conocimiento, sí lo es. Y la pregunta por las condiciones sociales de legitimación de ese conocimiento, creo que también. O sea, yo creo que su libro clave para esto, aunque él se lo pregunta en varios niveles, es esto de pues, el oficio de sociólogo, ¿no? Que hace con Pacerón y este otro autor. Y es como, pues sí, él se pregunta cuáles son los elementos clave para conocer el mundo social, cuestiona el método, pero también cuestiona las condiciones en que es posible conocer y hace un diálogo con varios epistemólogos clásicos y uno de ellos es Bachelard. O sea, de hecho yo leí a Bachelard por primera vez cuando leí ese libro en el pregrado y claro, como el libro tiene un excurso al final como de varios textos corticos, una selección de textos clásicos con los que Bourdieu dialoga, pues uno de esos es el de Bachelard de la vigilancia epistemológica, que creo que con Darwin lo leímos en el seminario en la pedagógica
Es un texto muy cortico y pues va justamente a lo mismo, ¿no? A hacer la pregunta por, bueno, ¿y cómo podemos conocer algo y cuáles son las condiciones para que ese conocimiento sea eso y no una creencia, etcétera? Entonces, sí, yo creería que sí. Inclusive en general, casi todas las personas que se hacen la pregunta en ciencias sociales por el método, los clásicos son epistemólogos, diría yo, con todas, o sea, Durkheim, Weber, Marx, etcétera. Yo me atrevería a decir que Foucault también, por supuesto. Entonces, sí, creo que igual esa pregunta, creo yo, inevitablemente debe estar junta, ¿no? Que es lo que decíamos ahorita hace un rato, ¿no? La pregunta por cómo se conoce y qué es posible conocer, cuáles son las condiciones, pero también la pregunta, digamos, social por qué se legitima como conocimiento, o la pregunta Foucaultiana por qué es la verdad, en términos ya sociales, culturales, históricos y que involucran variables como el poder, etcétera, pues yo creo que sí, son inseparables realmente. O sea, analíticamente a lo mejor y se pueden separar, yo creo, no analíticamente en el sentido de la filosofía analítica, sino en el sentido de separar lo que quiero conocer. Yo podría, listo, hicimos un seminario en este caso de un camino de, digamos, en términos no sociales, no políticos, no éticos, qué es el conocimiento y cómo se puede conocer, pero yo creo que en el nivel, digamos, más general y sobre todo de las prácticas científicas propiamente, deberíamos no separar esas dimensiones, como que todo esto amarrado justamente porque ya dijimos que hay cierta circularidad entre los supuestos que yo tengo, los compromisos que tengo y el conocimiento que produzco y los efectos que eso tiene a nivel, pues también ético y político y del mundo mismo, porque el mundo es también un mundo producido socialmente y modificado socialmente. Entonces, sí, yo creo que eso es clave. Y bueno, también esta idea al final de que Dancy a lo mejor es un escéptico, pues a lo mejor y quizás sí, ¿no? Habría que preguntar, por lo menos tiene la actitud escéptica, ¿no? La actitud escéptica todo el tiempo de buscarle a cada uno de los argumentos posibles el contraejemplo, así el contraejemplo es algo que nos parezca absurdo, como de que somos cerebros en una cubeta, pero y bueno, hasta que nadie demuestre lo contrario, pues no lo sabemos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que esa actitud escéptica sí está atravesando todo el libro y creo yo que a lo mejor no es en vano, porque a lo mejor esa actitud escéptica es una condición para la práctica de la epistemología. O sea, creo que es como algo central ahí. Pues bien, yo creo que podríamos cerrar por aquí. Yo voy a tener la grabación y podemos comentar como el libro que vamos a leer la próxima semana o el texto, ¿les parece? ¿De Sí. acuerdo? Voy a parar por aquí. Detener la grabación.